Bueno, el otro día nos habíamos quedado en el ejercicio del Customer Journey de una PropTech. En este caso lo habíamos hecho sobre el ejemplo de cualquiera de ellas, de Household, Housefly, etc. Y os había propuesto, una vez que teníamos este esquema en el que habíamos ido viendo un poco cuáles serían los pasos que daría un usuario cuando se planteaba el dilema de comprar, vender, a través de qué canales y de qué medios lo haría, os había propuesto lo siguiente, que era, veamos un poco cuando construimos un esquema ya más estricto o de una manera un poco más sólida, en el que consideramos las diferentes fases del funnel, les ponemos nombre y apellidos, llega un momento en que nos planteamos los canales que deben de utilizarse en cada uno de estos sitios. Esto es un ejercicio que os había propuesto y es un ejercicio para el que ha habido una respuesta muy amplia en cuanto al ejemplo que os propuse como caso práctico para resolver. Y os quiero dar no solo las gracias, sino también la enhorabuena por la participación tan alta en el mismo. No voy a poder compartir todos porque obviamente sois muchos los que habéis respondido, he elegido unos cuantos y los comentaremos a lo largo de la clase y como siempre va a ser una clase participativa. En primer lugar, lo que os quiero comentar es si habéis tenido alguno dudas respecto a lo del otro día y es el momento de abrir en este punto el chat y las preguntas si alguien quiere hacer alguna consulta antes de seguir adelante en la clase de hoy. Bueno, parecía en un primer momento que había alguna pregunta, pero no la termino de ver. Si alguien tiene algo que comentar en este momento, si no, pues avanzamos. Bien, pues como os había dicho, nos habíamos quedado en las fases del Customer Journey, que si nosotros lo invertimos, al final esto se acaba convirtiendo en lo que llamamos el funnel de compra. Y esto es algo que nos va a acompañar permanentemente en cualquier planificación del marketing. Nosotros, cuando hablamos de planificar, precisamente utilizamos la palabra porque es justamente lo contrario a improvisar. No nos ponemos a diseñar unas reglas o un esquema a seguir dentro de las acciones que vamos a hacer del marketing porque nos parece que sean las más adecuadas, sino porque responden a una serie de circunstancias que se van dando y sobre todo es cómo va llegando el usuario hasta nosotros, cómo entra en nuestro site, en nuestra tienda física también, y cómo se va después, qué es lo que ocurre después. Esto es lo que vamos a tratar de analizar hoy y sobre todo ver qué incidencia tiene cada uno de los canales del marketing en esa planificación. De manera que vamos a entrar ya en lo que se conoce como herramientas del marketing digital, que son ni más ni menos que esos componentes que vosotros tenéis seguramente en mente, como puede ser el email marketing, el SEM, el SEO, marketing de afiliación, display y un largo etcétera. Sin embargo, esto no son herramientas que se aplican aleatoriamente, sino que tienen su razón de ser y también su ubicación en un momento dado del funnel. Y esto es lo que vamos a ver. Sin embargo, antes de entrar en eso, me gustaría distinguir las herramientas, primero enumerarlas y después distinguir cada una de ellas dentro de lo que vamos a llamar los medios en una clasificación como medios propios, medios ganados, etcétera, que vamos a ver a continuación. En primer lugar, os voy a recordar, y porque lo hemos comentado ya estos días atrás, que herramientas y componentes del marketing no son los mismos. Los componentes son los medios a través de los cuales se ejecuta
la estrategia, mientras que las herramientas son instrumentos específicos. Es decir, una herramienta es un programa de afiliados, es Google Ads, es Facebook Ads o es una herramienta de programática, por ejemplo. Mientras que los componentes son el SEM, el SEO, etcétera, que es lo que nos va permitiendo determinar o acercarnos a la estrategia que hemos determinado. Los componentes, por tanto, se hallan en un plano más táctico, es decir, existe también una estrategia más de corto plazo cuando hablamos de los componentes del marketing, en el cual especificamos dentro de un cronograma, por ejemplo, cuáles son las acciones que tenemos previstas llevar a cabo en cada momento del tiempo, a la vez que nos sirve también para entender presupuestos, esfuerzos que vamos a hacer y la importancia de cada componente en un momento dado de la estrategia. Por el contrario, las herramientas se nos van a un plano completamente operacional, es decir, el día a día, el que probablemente vosotros estéis más habituados a escuchar o tengáis más en la mente, que sería el correspondiente a las personas que gestionan cada uno de sus canales, los que hacen la programación del SEM, las personas que hacen las optimizaciones, las personas que hacen el trafficking de las campañas, aquellos que las analizan. Es decir, ese día a día es el que nos lleva a las herramientas y a un plano más operacional. Pero antes de entrar en lo que sería un plano operacional, en el que vamos a empezar a hablar ya de métricas y de otros componentes, lo que vamos a ver primero son los componentes del marketing en sí mismo antes de descender de nivel. Los componentes del marketing empiezan siempre, y lo tenéis que tener muy claro, con la web, que es el epicentro de todo esto. El website no es algo que ya nos viene dado y para lo que nosotros tenemos que trabajar solo para dirigir un flujo de tráfico o de personas, sino que la web también hay que construirla. Pensad que esto es lo mismo que el que tiene un bar o un restaurante o una tienda. Estoy hablando siempre en el mundo físico en este caso. Antes de que determinemos cuáles son los medios para atraer público a nuestra tienda, como poner, por ejemplo, un rótulo, un escaparate, crear una marca, ponernos a repartir octavillas a la puerta, crear una campaña publicitaria y un largo etcétera. Antes de eso, lo que hemos hecho ha sido crear un local y hacer que sea un local atractivo, que sea un local en el que pueda mostrar todos los productos que tengo a la venta y, en definitiva, convertirlo en un gran escaparate para que cuando alguien entre, compre. Esto es lo que es la web. Llevado a un mundo intangible, es el escaparate que muestra mis productos. Será también un sitio como pueden ser unos grandes almacenes en los que no solamente se vende, sino que también hay un departamento de atención al cliente, un departamento de quejas, un departamento de financiación de las compras, por ejemplo, en el que hay también una responsabilidad social corporativa, en el que puede haber también un departamento de marketing que lo anuncia. Es decir, todo eso que vemos en el mundo físico lo trasladamos a la web. La web es el corazón de todo esto. Pero hay otros componentes que giran en torno a la web, que yo ahora os los voy a enumerar todos sin más y después vamos a trabajar en ordenarlos y tratar de agruparlos según la función que cumplen dentro de este ecosistema. Así, vamos a hablar del display. El display es la forma más antigua de hacer publicidad dentro del marketing digital y no es más que la transposición al entorno online de lo que sería la publicidad convencional. Es decir, el anuncio que se inserta en un periódico o en una revista nos lo traemos a una página web. El elemento más característico es el que se conoce como banner, que es un formato lógicamente muy concreto, pero es el banner también
ya por extensión nos sirve para denominar prácticamente todos los formatos de publicidad display. Lógicamente, este componente ha evolucionado muchísimo a lo largo del tiempo, sobre todo algo que se utiliza para generar tráfico, para resaltar, para generar notoriedad, ante todo. Crear marca, construir marca, que sería la misión más importante, como lo es también la publicidad. Es decir, si nosotros observamos cuál es la publicidad que se inserta en periódicos y en revistas, rara vez veremos un anuncio de respuesta. Al contrario, siempre son las grandes marcas, los coches, el lujo, todo lo que es el gran consumo, lo que se está ofertando. Pero lo mismo ocurre en el display. Si bien aquí hay muchísimos matices y cuando estudiéis la asignatura de publicidad y de display, lógicamente se os explicará todo para que lo podáis entender. Dos canales más que van íntimamente ligados de la mano. En primer lugar, el marketing de afiliación, affiliate marketing, marketing de resultados, performance marketing y el email marketing. El marketing de afiliación tiende a extenderse hacia el concepto de marketing de resultados. Si bien hoy día son muchos los autores que consideran que el marketing de resultados al final puede ser todo aquello que asociamos a la performance y dependiendo de en qué fase estemos, de qué producto estemos tratando, el marketing de resultados se puede extender también al SEM, es decir, a esas búsquedas programadas, a esos anuncios que hacemos que aparezcan en los buscadores y también en las redes sociales. Igualmente, el email marketing normalmente busca una respuesta directa, independientemente del modelo de compra que tenga. Y sobre todo el email marketing suele estar íntimamente ligado a los programas de afiliación. No pretendo que hoy os vayáis sabiendo lo que es un programa de afiliación porque es algo extraordinariamente complejo y que no se aprende en una sesión, pero sí que al menos tengáis una idea de para qué sirve y cuando llegue el momento, más adelante, me extenderé un poquito más en ello. El email marketing, todos lo conocéis, son esos emails publicitarios o que buscan algún tipo de acción por nuestra parte que nos llega al correo electrónico y que no son más que la versión digital del mailing. Cuando antes se recibían cartas en los buzones, normalmente buscando la respuesta directa y venían ya con un sobre con franqueo pagado, con el fin de que rellenásemos lo que nos pedían, lo enviásemos al correo, lo bajásemos al buzón y de esta manera, cuando se recogía toda la muestra de resultados, se hacía un análisis. El email marketing nos permite ver resultados en tiempo real. Aquí hemos ganado muchísimo. Y no solamente en resultados en tiempo real, nos permite ver quién abre y quién no abre el correo, quién navega por ello. Es decir, hay una analítica tan profunda que afecta también a otros componentes del marketing digital que nos permite conocer de una manera mucho más profunda al usuario de lo que lo habíamos hecho hasta el momento. El SEM, como os decía, a veces tiende a ubicarse dentro del marketing de resultados. En cualquier caso, tiende también a denominarse performance marketing. Y performance marketing y marketing de resultados, como podéis entender, es lo mismo. Y aquí es donde estableceremos más adelante el matiz con lo que sería el marketing de afiliación, porque es pagar por el resultado. Tened en cuenta una cosa. Cuando estamos haciendo una planificación, y ahora lo veremos según las fases del marketing en la que nos encontremos, existen diferentes acciones que se pueden dar. Por ejemplo, si nosotros estamos ante un anuncio de display, un banner, aquí lo único que se busca es el interés por la publicidad, sin más. El que lo veamos, el que se construya una marca y el que se genere tráfico a un determinado sitio. Resulta un poco extraño pensar que un anuncio de display, un banner, va a acabar convirtiendo en un resultado, porque seguramente
el proceso de consideración será mucho más largo y este será el primer impacto que tenga el usuario con la marca. Más allá de esto, se puede considerar, y lo veremos más adelante, que nadie hace una campaña basándose en un único canal. Y al final, esto conlleva a que todos los canales interactúan entre sí, incluso los canales offline, la televisión, la radio, la prensa, el exterior. Y hay un momento en que tenemos que tener claro qué papel cumple cada uno de esos canales y a quién le atribuimos el resultado de la conversión o a quiénes. Y para eso se establecen los llamados modelos de atribución. Pero lo comentaremos un poco más adelante. Ahora lo que quiero es que nos centremos en los canales. También os quiero decir que el SEM no es únicamente Google, como tiende a pensarse. El SEM es todos aquellos anuncios que ponemos en buscadores y también en las redes sociales, Facebook Ads o Instagram, por ejemplo, cuyo modelo de pago generalmente es el de clic. También se conoce como PPC o Pay Per Click o PPC. En realidad, el SEM es un modelo intermedio entre lo que sería la respuesta, es decir, ya cuando hablamos de lead, o si vamos más allá, más lejos, la venta, y el paso inicial, que estábamos solamente en el mero conocimiento de la awareness, que sería el que corresponde al display y que normalmente se asocia a un modelo de compra de coste por mil o CPM. El SEM se basa siempre en el clic, es decir, cuando se produce un clic es porque ha habido ya un interés por la publicidad. Y ese interés por la publicidad lleva a una landing, por lo general. Lo que ocurra después a la landing no forma parte del SEM. Por tanto, cuando se habla de marketing de resultados y se incluye el SEM, en sentido estricto no debería de hacerse, porque el SEM nos lleva a la landing, pero no se ha producido el resultado. Sin embargo, si somos un poco más amplios en la mirada, tenemos un poco más de amplitud, nos daremos cuenta de que el SEM, en el fondo, lo que está haciendo es que para determinados modelos de negocio, el clic es ya el objetivo y, por tanto, el resultado, incluso dependiendo de la fase en la que se encuentre cada negocio. Este es el punto fundamental en el que nos hallaríamos. Si seguimos con nuestros canales, tendríamos el SEO. SEO es el acrónimo de Search Engine Optimization, igual que el SEM es de Search Engine Marketing. Si os dais cuenta, ambos hacen referencia directa a la búsqueda. Y os podéis preguntar, bueno, si estamos en redes sociales, ¿por qué aparece aquí el concepto buscador, search? Pues es cierto que también en redes sociales hacemos búsquedas y búsquedas contextualizadas. Y esto al final nos lleva a que aparezca de alguna manera ligado al SEM. Otras personas, por el contrario, prefieren no incluir las redes sociales en el SEM y tienden a considerarlo redes sociales. Pero conviene no confundir porque las redes sociales tienen un doble papel, que sería, y el fundamental, el de la comunicación. Por un lado, si bien también se utiliza como soporte publicitario, que es el que estáis viendo y que es el objetivo fundamental, sino que le digan a Mark Zuckerberg si los ingresos le vienen simplemente de las comunicaciones y de los mensajes en Facebook o si está ingresando por la ingente cantidad de publicidad que podemos ver hoy día tanto en Facebook como en Instagram. Vamos a continuar con el blog, que aunque está dentro de nuestro propio ecosistema, estaría incluido dentro de la web, tiene una consideración aparte. Esa consideración viene determinada por el hecho de que está íntimamente ligado al inbound marketing y, por tanto, al inbound marketing, al SEO. Y, por tanto, es una herramienta muy útil para poder generar contenido y que sea indexado en los buscadores. La gran diferencia entre el SEO y el SEM viene dada por el hecho de que en el SEM nosotros pagamos por aparecer, mientras que en el SEO son
los motores de búsqueda los que nos encuentran a nosotros y nos colocan. Pero tened en cuenta que detrás de todo esto hay toda una ciencia y toda una disciplina que se encamina precisamente a conseguir que los buscadores nos encuentren de una manera más rápida y nos coloquen en las posiciones más visibles, para que nuestro negocio no dependa tanto del SEM. ¿Qué pasa con esto? Pues que en un momento dado Google se da cuenta de que con el SEO estaba perdiendo negocio y lo que decide es no ponérselo tan fácil a los desarrolladores. En un momento dado dice, muy bien, voy a cambiar el algoritmo que permite que tu página quede indexada y tenga una buena posición. De manera que no te vas a dormir en los laureles y lo que hoy hace que aparezcas en primera posición, a lo mejor dentro de 6 meses, te relega a una quinta, una sexta o incluso una segunda o una tercera página, porque ha cambiado el algoritmo. Esto lleva a dos consecuencias. La primera, para la empresa, que tiene que rehacer todo el trabajo que ha hecho hasta ese momento para conseguir volver a tener visibilidad. Y la segunda, la más importante para Google y para los buscadores, también para Yahoo y para Bing y todos los buscadores que se os puedan ocurrir, es que hasta que eso ocurre hay que volver a recuperar la visibilidad y por tanto hay que pagar. Eso es lo que hace que el SEM suba. Además, el SEO no nos permite indexar todas las palabras. Sería casi imposible imaginar la ingeniería que habría que hacer dentro de un site para conseguir que el SEO tuviese una visibilidad completa, que el site apareciese en prácticamente todas las palabras web que hay en el mundo. Esto sería algo, vamos, imposible, motivo por el que el SEM nos cubre aquellos nichos a los cuales no llega el SEO. Por tanto, el SEO normalmente queda asociado a la marca y, por tanto, íntimamente ligado en el resultado a lo que ocurra en las fases previas de brand awareness, aunque el SEO no estaría en esa fase, sino lo consideraríamos ya dentro del periodo de consideración. El CRM es un componente y dentro del CRM hay muchas herramientas que podéis conocer todos, como Salesforce, como Siebel, infinitas, gratuitas, de pago y un largo etcétera. Ahora bien, CRM también es hacer lo que hace nuestra óptica cuando el día de nuestro cumpleaños nos felicita y nos manda una carta a casa con un vale de descuento. Eso también es CRM, es decir, Customer Relationship Management. Es gestionar la relación con el cliente, de la empresa con el cliente. Y el CRM, lógicamente, no empieza en las primeras fases porque un cliente no llega en una fase ni de consideración ni de conocimiento. El CRM llega cuando el cliente ya está, por tanto, cuando se ha producido la conversión. La analítica web también es otro componente y podéis pensar, bueno, la analítica web no trae resultados. Pues sí que los trae. Sí que los trae porque a través de las muchas herramientas de analítica que hay, la más conocida es Google Analytics, pero no la única, porque hay muchísimas. Y no penséis solamente en esas. Tenemos también herramientas como, por ejemplo, para hacer mapas de calor, como Hotjar, herramientas que nos permiten también medir otros aspectos del site, herramientas que nos permiten conocer el flujo de usuarios de unas webs a otras, como puedan ser Comscore o Nielsen, Alexa. Todas estas herramientas que existen lo que hacen es no solo facilitarnos la vida a quienes nos dedicamos al marketing, sino también tener un mayor conocimiento del usuario para programar nuestras campañas. Pero es que la analítica, además, nos permite hacer programaciones, nos permite construir con más seriedad los modelos de atribución. Es decir, cumple un papel tan importante y tan de unión, es la ligación entre lo que serían los medios propios, como la web, como el blog, por ejemplo, con los medios externos, los medios ganados, los medios de pago, por ejemplo,
Ahí la analítica hace un papel como de pegamento que nos permite conocer el comportamiento entre ambas partes. Y del social media, ¿qué os voy a contar? Que como componente del marketing es fundamental porque es un componente que integra la comunicación, forma parte de la comunicación de la empresa, junto con el PR y con todo lo que tiene que ver con la comunicación, notas de prensa, etcétera, los influencers, por ejemplo, pero también el social media cumple su papel dentro, a través de cada una de las herramientas que conocemos, que no es otro que las redes sociales, y a partir de ahí tiene un papel fundamental en la comunicación de los usuarios con la empresa. El otro día lo veíamos en la primera sesión, lo que serían las nuevas generaciones y su preferencia por las redes sociales como vehículo para comunicarse con la empresa, es el método a través del cual muchas veces se hace la relación con el cliente, incluso hay la mayoría de las empresas hoy día, los contact centers, los tienen ligados también a las redes sociales para poder responder en tiempo real a los usuarios. Ni que decir tiene que la importancia de las redes sociales es creciente y por tanto hay que cuidar este canal. Mobile marketing es algo que ya desde prácticamente los inicios se ha considerado como algo separado de lo que sería la web. En realidad se hace de forma separada porque el dispositivo tiene sus características peculiares que nos hacen navegar de una manera diferente a cómo lo haríamos en una web. Simplemente el hecho de que la pantalla sea más pequeña y que los botones tienen que ser más grandes porque con los dedos pues no podríamos hacer clic en un enlace pequeñito, al final hace que cuando diseñamos el marketing a través de un teléfono móvil lo tenemos que pensar de otra manera. ¿Que podemos hacer display? Sí, pero no es el mismo display que hacemos en la web. ¿Que podemos hacer email marketing? También, pero no es el mismo. Sin embargo, sí que es lo mismo el SEM y el SEO que se hace, porque Google en un momento dado decidió que no había diferencia entre lo que se ve en el móvil cuando hacemos una búsqueda en el buscador y lo que se puede ver en la pantalla del ordenador. Pero no todas las empresas lo han hecho así. En realidad lo que tenemos que tener muy presente siempre es que una página web sea responsive, es decir, que cuando se traslade al móvil la veamos en un formato de navegación adecuado y no que sea el mismo formato web que nos obliga a estar continuamente agrandándolo con los dedos y eso se vuelve completamente imposible para poder navegar. Solo por esta razón y por otras muchas más de carácter técnico, hace que hablemos de mobile marketing, aunque en el móvil, como os he dicho, hay afiliación, hay display, email marketing, SEM, SEO, social, blog, hay CRM y, por supuesto, analítica web. Y por último, cerramos el círculo con el marketing de contenidos o inbound marketing, que es una disciplina que está en creciente con interés por parte de los usuarios y de las empresas, pero que tampoco termina de desarrollarse como o en los niveles en los que se encuentra actualmente el SEM o el SEO, por ejemplo, porque entre otras cosas el inbound marketing, que viene muy asociado a lo que estábamos viendo hasta el momento, los famosos embudos de conversión, y sobre todo relacionándolos a través del contenido que vaya acompañando al usuario a lo largo del tiempo, al final nos complica, entre comillas, un poco la vida porque no vemos resultados en el corto plazo o a lo mejor no terminamos de ver los resultados del inbound en ese sentido. Vamos a responder a pregunta de José que dice, pero en Google Ads, por ejemplo, también se puede empujar en base a conversiones. ¿Eso no lo hace más parecido a marketing de resultados?
Y eso es lo que he dicho antes, que Google Ads es marketing de resultados, al igual que lo es Facebook Ads. Pero en sentido estricto, José, el que es marketing de resultados propiamente dicho es solo marketing de afiliación. ¿Por qué? Porque nosotros pagamos únicamente por el resultado. Tú defines el resultado y el resultado en afiliación es el lead o la venta. Tú en Google no consigues ventas. Consigues un clic, lo llevas al site y allí ya convertirás. Pero ya va a depender del site, entre otras cosas, del formulario, de cómo esté organizado, de cómo sea la web y de tantísimos elementos que intervienen. Ahora bien, tampoco esto es una clase de lingüística para ver si Google Ads es performance marketing o no. Claro que lo es, como lo es también el email marketing y como lo puede ser perfectamente el display. Es decir, al final lo que tenemos que distinguir es el modelo de negocio en el que nos basamos. Pero en Google Ads, por mucho que se pueda pujar en base a conversiones, realmente tú no obtienes la conversión como tal. En todo caso, sería conveniente en otro momento hacer ejercicios para que podáis entender la dinámica de cómo se puede basar una red publicitaria, me da igual que sea Google, que sea una red publicitaria o que sea programática, para convertir el resultado. Esto puede ser un ejercicio bastante interesante que podemos dejar para otra sesión más adelante, en la que nos basemos un poco en este tipo de canales y en las métricas asociadas a los mismos, que yo os voy a dejar hoy ya abiertas y que plantearemos para una sesión futura que ya se os anunciará. Os comentaba antes que los medios los debemos de clasificar de alguna manera en función del papel que cumplen dentro de la empresa. En realidad hay 4 grandes grupos y entre ellos se producen intersecciones en los cuales realmente no resulta sencillo determinar si pertenecen a un grupo o a otro. En primer lugar están lo que llamamos los medios propios. Los medios propios es todo aquello que es nuestro. Y prefiero que utilicéis la terminología inglesa porque al final en el mundo del marketing digital, como veis, todo nos viene en inglés, todo va tan rápido que ni siquiera tenemos el tiempo de traducirlo. Y al final es lo que vamos a acabar utilizando. Dentro de lo que serían los medios propios, es la bola roja del esquema, estarían lo que son las properties, digamos, o las propiedades digitales, los medios digitales de la propia empresa, porque las propiedades digitales son una traducción excesivamente literal. Aquí estaría la web fundamentalmente, pero como os he dicho antes, también está el blog, porque es parte de la web. Estarían los catálogos fundamentales para que funcione una web. Estaría también el mobile, porque es la versión adaptada a ese mecanismo o a ese dispositivo de la web. Y también estaría el emailing, el emailing nuestro hacia nuestros usuarios. El emailing en el ámbito del CRM, podemos decir así, no el emailing para adquirir usuarios de fuera. Esto es lo más importante de todo, pero a lo que sería nuestra tienda, como os ponía antes el ejemplo del bar o de la tienda física que está en la calle que vosotros tenéis, es el escaparate, necesitamos que pase gente por delante. La gente puede pasar porque estemos en una calle muy importante y de por sí pasen, pero puede ser que la gente pase y no se fije y pase de largo. Con lo cual, tendremos que conseguir que entren a nuestro site. ¿Esto cómo lo conseguimos? Pues tenemos 3 formas de hacerlo. Una, los medios de pago, el paid media, es decir, pagar por la publicidad.
2, el conseguir que hablen de mí sin que yo pague por ello, que es lo que se llaman los medios ganados, el earned media. Y por otro lado, como una categoría aparte, porque resulta verdaderamente difícil de clasificar en las otras, vendrían las redes sociales. De manera que así tenemos configuradas esas 4 grandes bolas que tienen intersecciones entre sí porque hay medios que intervienen en 2 de las clasificaciones o de los grupos a la vez. Así, por ejemplo, en los medios de pago tendríamos todo lo que tiene que ver con la publicidad, desde el display, y aquí se habla de banners y display por extensión es lo mismo. El paid media, pues podemos considerar el SEM, Google Ads, Facebook Ads, todo el retargeting, que al final es display también. Email marketing cuando lo pagamos, los programas de afiliados cuando los pagamos, etc. Pero cuidado, hay una parte que se pone en oscuro como intersección entre el paid media y los medios propios, que se denomina incentivo. Y aquí se incluyen los programas de afiliados. Bueno, los programas de afiliados claramente están en el paid media, en la parte verde por completo, pero hay partes de los programas de afiliados, y no me preguntéis ahora, lo dejamos para más adelante cuando lleguemos a ellos, que se basan precisamente en aportar un incentivo, algo para que alguien que nos ve entre y compre y se convierta. Y por otro lado también está el concepto de sitios afiliados que no tiene nada que ver con el marketing de afiliación como tal, pensando en las plataformas, ¿no? Os pongo un ejemplo. Sitios afiliados de Google son todos aquellos que forman parte de GDN, es decir, de la red de display de Google, Google Display Network. Todos estos son sitios con los que Google llega a acuerdos para que después, cuando hacemos una búsqueda contextualizada, nosotros aparezcamos o se nos muestre publicidad, depende de si somos anunciantes o estamos haciendo uso como usuarios, se nos muestre publicidad de un determinado sitio. Un sitio que ya hemos visitado previamente, por lo general, porque se suele utilizar esa red para hacer retargeting. Ese sería el concepto más amplio de afiliado. Cuando lleguemos a ver los canales con más detalle, os explicaré un poquito más lo que son redes de afiliación y cómo se puede gestionar. Dentro de los medios ganados son todos aquellos que conseguimos que sin nosotros pagar nada hablen de nosotros. Y el ejemplo más claro es el PR, o relaciones públicas. Es decir, cuando un periódico o una televisión habla de nosotros, hace un reportaje, escribe un artículo y nos menciona, y no porque nosotros hayamos pagado, o hacen una entrevista al CEO de nuestra compañía o a un director de comercial o de marketing de una determinada compañía. Pensad la cantidad de veces que se menciona a los bancos, la cantidad de veces que se menciona, por ejemplo, al Banco de Santander en los telediarios. Esto para el banco es un medio ganado, porque se está hablando de ello y a la vez que se habla y el banco no está pagando por ello, lógicamente sí que incentiva que eso tenga repercusión, no solo porque el Banco de Santander es una gran marca, sino también porque se facilita el acceso al contenido a los periodistas y porque al final este es contenido de interés para la comunidad. Pero lo que se está consiguiendo con ello, ante todo, es el que podamos tener marca o construir marca sin pagar nada, porque el usuario se queda con ello mientras nosotros estamos hablando u otros están hablando de ello sin que nosotros paguemos. Y aquí
las posibilidades de medios ganados son muy amplias. Está la prensa, está la televisión, todo eso que llamamos el PR. Están los contenidos en general, por resumirlo de alguna manera, pero luego está también la parte de los acuerdos, lo que llamamos los partnership, acuerdos de co-branded que hacemos con terceros, acciones de PR tipo eventos, por ejemplo, eventos que pueden ser relacionados con proyectos sociales, solidarios, lo que en inglés se llama las charities, y que, de nuevo, aunque evite la palabra, pues no se debe de traducir. Y también todo aquello que tiene que ver con las celebridades, pues por ejemplo, y que sigue siendo parte del PR, porque todo esto al final se resume sobre todo en el PR. Por ejemplo, cuando tiene lugar el estreno de una película o se produce un evento, se coloca un photocall a la entrada y van pasando por ahí todos los famosos y al final van saliendo a la televisión y cada vez que sale el famoso, detrás sale el photocall con nuestra marca impresa. Eso es medios ganados. Y por último estarían las redes sociales, que todos conocéis perfectamente, pero tened en cuenta una cosa, y es que entre medias se producen aquí dos interacciones, una con los medios ganados y otra con los medios propios. Con los medios ganados estarían los influencers, todo lo que tiene que ver con ese tipo de engagement que se hace a través de las redes sociales, alguien que habla de nuestra marca sin que nosotros le paguemos, o se le paga de una manera un tanto difuminada, y de esta manera algo que es un medio ganado por las propias características del medio aparece dentro de las redes sociales. Incluso alguien que no es influencer, que se hable de las redes sociales, que un usuario mencione nuestra marca en las redes sociales, es también un medio ganado. Pero como os he dicho antes, por la importancia del propio componente en sí mismo, lo consideramos como un grupo independiente. Para eso está también lo que se conoce como escucha social. Es decir, no solamente hay una escucha en los medios, que la podemos hacer por lo general y de una manera bastante rigurosa, utilizando las herramientas que hay para medir cuántas veces se habla de nosotros en diferentes medios. Una de las más conocidas es Kantar Media, pero también está la escucha que podemos hacer en las redes sociales, es decir, hacer un seguimiento para ver cómo se está hablando de nosotros de esa manera. Y por último, estaría dentro de estas intersecciones lo que forma parte también de lo que conocemos como embajadores, las personas que van hablando de nuestra marca y que, por tanto, son nuestro perfil en las redes sociales. Son perfiles gestionados por nosotros, pero no son de nuestra propiedad, sino que están en las redes sociales. Por eso lo llamamos embajadores o embajadas, porque somos nosotros en territorio que no es el nuestro, por decirlo de una manera bastante gráfica. Y dicho esto, abro ahora un periodo por si tenéis preguntas o dudas que os hayan surgido hasta este momento. Vamos, preguntas, dudas o comentarios que podáis tener también. Bien, pues vamos a continuar con la presentación. Vamos a ir poniendo nombre y vamos a ir entendiendo las diferentes fases del funnel antes de colocar los canales que tendrían lugar en cada uno de ellos. Alexa pregunta qué tan bueno es conseguir referencias pagadas. No entiendo muy bien la pregunta, si la podrías aclarar, por favor.
O sea, pagar para que Instagramer suba una foto nuestra. Es decir, la pregunta entiendo que es si es verdaderamente interesante pagar a los Instagramers. Bueno, eso entra dentro de la estrategia de comunicación de cada empresa. Tenéis que tener en cuenta que dejarlo en manos de terceros, de personas que son ajenas a la organización, siempre es un riesgo y un riesgo grande. La razón no es otra que no estamos controlando la comunicación y que por otro lado también tenéis que tener en cuenta que una cosa es que nosotros queramos que terceros hablen de nosotros y que los tengamos contentos y de alguna manera los incentivemos, y otra que les digamos los que tienen que decir, porque la independencia se perdería y de alguna manera se pierde el verdadero interés de esa acción. Carlos pregunta, ¿toda campaña debe de tener previamente una campaña de relaciones públicas? No necesariamente, y además no todas las empresas saben hacer relaciones públicas y muchas no lo hacen. Y si nos vamos a un ejemplo clásico, el de la startup, se empieza normalmente montando una campaña en buscadores o en redes sociales y no pueden hacer una campaña de PR. Las campañas de relaciones públicas o de PR, que es el término que se utiliza habitualmente, realmente el PR no se debe de considerar como una campaña de PR, porque el PR tiene que ser algo continuado en el tiempo. Otra cosa distinta es que no pudiéramos pagar una agencia o no pudiéramos pagar a una persona y nos limitáramos a hacerlo en momentos puntuales y lo queráis considerar campaña, pero de ninguna manera el PR son campañas. El PR es un componente del marketing, no digital propiamente dicho, pero que toca los canales digitales también. Y al final lo que persigue es que se hable de nosotros y esto refuerza la marca. Dicho lo cual, me vengo al punto en el que estábamos hablando de los canales del funnel y este es el de conciencia o awareness. Es el momento en el que nos damos a conocer y, por tanto, en el que se definen los valores de marca. Pero tened cuidado porque este no es el momento de hablar de todos los valores de la marca, sino de aquellos que sean exclusivos de la empresa y, por tanto, hay que evitar alinearse con la situación. Por ejemplo, pensad ahora, a raíz de la situación que estamos viviendo, que la tenemos todos omnipresente, estemos donde estemos, el auge que está experimentando el e-commerce. No hay ni que decir que es una salida que están teniendo muchísimas empresas, muchísimos comercios tradicionales para vender sus productos ya que no pueden estar abiertos. Y precisamente por este motivo, lo que se está viendo es que se están tratando muchos de alinear a la situación diciendo o tratando de ver qué mal que estamos en la situación del coronavirus, que no puedes salir de casa, yo te lo vendo. En realidad esto no es lo que hay que hacer en esta fase de conciencia. Es, hola, ¿qué tal? Estoy aquí. Todos sabemos ya que estamos confinados en casa y que no podemos salir. Por lo tanto, yo lo que te tengo que decir en este momento es que te vendo una miel muy buena, te vendo una silla que tú necesitas y no puedes bajar a comprar, te vendo comida preparada para que tú no cocines, pero no hace falta que yo te diga que porque estamos en el COVID tú tienes necesidad de algo que tú obviamente ya sabes que lo tienes. Esto es importante. Los canales más relevantes en esta fase, según Criteo, que es una empresa que se dedica sobre todo a hacer programática y otras cosas, serían, acorde con el estudio que ellos han realizado por su propia experiencia, en primer lugar, como siempre, las redes sociales a través de Facebook, después irían los sitios web, luego ya iría de nuevo prácticamente todas las redes sociales, ¿no? Empezando por YouTube, el email marketing, que se nos cuela ahí, entre medias, y después Instagram, y a partir de ahí empiezan a perder ya cada vez más fuerza las redes que aparecen, a pesar de que Pinterest parece que intenta empujar ahora. De nuevo, los influencers, Twitter, que está en retroceso,
Snapchat y los blogs. ¿Por qué tiene esta lógica? Pues sobre todo yo creo que es bastante claro que por ejemplo, Twitter, la publicidad, todos sabemos que es cara, y aparte de que es cara, no es una red en la que se utilice habitualmente para construir marca, de ahí que tenga un papel tan marginal. Sin embargo, la red en la que hacemos marca por excelencia es Facebook, y yo me atrevería a decir que Instagram, lógicamente ellos utilizan esta clasificación que hacen en función de su propia experiencia, pero el papel que tiene Instagram muy ligado a la mano de Facebook y sobre todo también teniendo en cuenta el producto y que Instagram es una herramienta mucho más visual que Facebook, creo que merece ser tomada en cuenta. YouTube, por el contrario, es una herramienta que en general, de cara a la publicidad, nos genera mucho reconocimiento de marca, pero tiene también un coste muy elevado. Entonces, depende cómo utilicemos el YouTube, aparte de que tiene un coste de producción del spot que vayamos a hacer. Pero en cualquier caso, es una herramienta que es innegable, es la mayor red social que tenemos en este momento, la que tiene más tráfico y desde luego la que más usuarios ven, es el soporte ideal para hacer publicidad. Estamos hablando de canales digitales, aquí no aparece la televisión. Y sí que hay ya una televisión digital, hay una Smart TV en la que se podría interaccionar con estos contenidos. Hay una televisión que vemos en las tablets, por ejemplo, y sin ir más lejos podemos pensar en Netflix, y no aparece aquí mencionado. Pues sería también una fase de reconocimiento de marca. Y si no, pensad cuáles son las marcas que se ven en estos sitios. Cuando estamos en esta fase del reconocimiento. Pregunta que lanzo ahora para que me digáis. ¿Cuáles son las marcas que tendéis a ver en los canales digitales cuando estamos en esta fase de awareness o de conciencia? Ya sabéis que las respuestas, a veces digo, no hay respuestas y es que van con un cierto retardo de cuando vosotros preguntáis a cuando me aparecen a mí en el panel. Bueno, me saldrán todas juntas ahora en un rato, pero como todavía no, ya salen, efectivamente. Alejandro, que dice otras marcas o startups digitales. ¿Me puedes concretar, Alejandro, por favor? Porque estamos hablando de canales digitales más relevantes en esta fase. Bueno, voy a esperar un poco, como os digo, a la actualización de las preguntas y que Alejandro nos concrete esa respuesta que daba. Después de la fase de conciencia viene la fase de consideración. De ahí que tengamos el muñequito este con el interrogante, ¿no? Es la fase en la que verdaderamente nos empezamos a plantear si queremos comprar el producto. Por tanto, es una fase en la que, por lo general, ha habido un touch point previo, primer contacto de la marca con nosotros, en el que hemos podido ser conscientes o no. Es un momento en el que el mensaje de la campaña aún está en un perfil bajo. Es decir, todavía no hemos hablado claramente. ¿Os acordáis que antes os lo decía? No hablemos de la situación, comentemos nuestros valores, pero no estamos todavía diciendo claramente lo que tenemos para ti. Te damos a conocer la marca, hacemos que nos conozcas y punto. Por tanto, es un momento en el que hay que empezar ya a aclarar los mensajes. Es un momento en el que podemos ya ir mostrando productos, podemos ir dando muestras para que prueben,
podemos ir destacando reseñas. Este es el momento de la consideración. Y por último, es un momento en el que alguien que todavía no lo tiene claro, que lo está considerando, ya habrá llegado a nuestro site o a nuestra landing, porque la landing forma parte del site, pero todavía no se ha decidido. Por tanto, hay que recordar e insistir. Y aquí entra en juego el retargeting. Rosana, volviendo a la pregunta de antes, dice que ella cree que en awareness entrarían blogs también porque en esta fase buscamos información de valor. Bueno, el blog, como todo el inbound marketing y todo lo que tiene que ver con el marketing de contenidos, interviene en todas las fases. La pregunta que yo hacía concretamente era qué tipo de publicidad encontrábamos en esa fase, ¿no? Las marcas que se ven son marcas que van fundamentalmente a construirlo, por tanto es lo mismo que os decía antes, ¿no? Es el gran consumo, es los coches, por ejemplo, los bancos, las grandes corporaciones que construyen marca. Pero además la democratización que nos trae el digital consiste fundamentalmente en utilizar esos canales no solo ya para aquellos que tienen grandes presupuestos, sino que nosotros mismos podemos hacer un anuncio o plantear una pregunta dentro de Facebook o de Instagram o de cualquier otra red social para avanzar. Continuamos con la consideración y os preguntaría, ¿cuál creéis que es el canal más importante en esta fase de consideración? De los que hemos visto hasta ahora, ¿no? Os recuerdo, el PR, el SEO, el SEM, las redes sociales, el display, la radio, la televisión, el boca a oreja, el email marketing, todos esos canales que os estoy recordando, ¿cuál creéis que es el más importante, el o los más importantes dentro de la fase de consideración? Teresa dice social ads, reviews. José dice display unido al retargeting. Voy a ver si en lo que vais comentando os hago algunos comentarios. Rosana dice social media y retargeting. Bueno, el retargeting es obvio porque lo acabo de mencionar. El display es cierto que puede intervenir en cualquier fase, pero es un canal que estaría más al principio de todo. Los canales que intervienen aquí, como dice Sukaina, es el PPC, redes sociales, SEO y SEM. Alejandro dice los que permitan confirmar tu consideración como redes sociales y foro. No es el momento de los foros, no es tanto el momento de los foros. Es cierto que ahí se consulta, pero los foros sobre todo tienen una incidencia más como cliente, cuando ya se ha producido o se va a producir la conversión. Estamos todavía en la fase de consideración. Rosana dice que también landings y formularios. No, no es el momento de landings y formularios. Eso va más adelante. Ahora es el momento, como os decía, del pay-per-click, es decir, los anuncios en Google, del marketing de afiliación, porque ya ha habido una fase de conocimiento, es decir, la marca ya se ha puesto en marcha. Es el momento de la landing, pero no de los formularios todavía. Y es el momento también del display, pero ojo, ¿qué display? No todo el display nos sirve para hacer en la fase de la consideración. Es un display que va con un mensaje mucho más claro. Por ejemplo, aquí os he puesto un ejemplo de un banner del Instituto de Empresa, la competencia, en el que
se están dando ya características del producto. Si estuviéramos en una fase de reconocimiento de marca, se hablaría solamente de la empresa, de la institución en sí mismo, y no del producto, como se hace aquí. La fase de conversión aquí sí que tiene que ver los formularios. Son claves, son fundamentales, porque los formularios verdaderamente son lo que hace que vaya pasando por esa parte estrecha del embudo y se vaya poco a poco convirtiendo a los usuarios. La fase de conversión, ni que decir tiene, que la protagonista es sin duda alguna el site y todo lo que está en el entorno del site, el e-commerce, la tienda, lo que nos lleva en definitiva a hacer que algo que es un lead hasta ese momento, que tiene un interés, se convierta en cliente. Os voy a recordar las fases de los usuarios según van pasando por las diferentes etapas. En primer lugar estaría la fase de brand awareness. Ahí hablamos de prospectos porque realmente no hay nadie que esté interesado, son todos potencialmente interesados. Cuando estamos ya en la fase de consideración, el paso siguiente, lo que se produce ahí, la conversión o lo que nos lleva de una fase a otra del embudo, es lo que conocemos como lead. Es decir, es un usuario o un prospecto que muestra un interés que va más allá de ver la marca y de retenerla. Ya llega a nuestro sitio y o bien rellena un formulario o bien nos dice que está interesado. El formulario suele ser externo al sitio, no está dentro del sitio, por lo cual no estamos todavía hablando del formulario web que tenemos nosotros. Y una vez que ya tenemos un lead y que queremos pasar a la siguiente fase, la conversión, ahí ese lead se convierte en un usuario ya registrado y el usuario registrado después se convierte en un cliente. Y el cliente, a su vez, se tiene que convertir en un cliente fiel, fidelizado, que nos va a volver a repetir. Y de alguna manera, estas etapas que va pasando un usuario desde que es impactado por primera vez, el primer touch point, hasta que se va definitivamente o por el contrario repite compra, le podemos ir poniendo nombres a medida que vamos construyendo los embudos. La fase de recomendación, ya la última, la más importante para nosotros, aunque la fase de recomendación se pueden crear diferentes fases, ¿no? Como puede ser una repetición de la compra y por tanto una nueva fidelización, pero al final estaríamos incluidos dentro de la misma fase. Esta fase destaca por tres hechos fundamentales. El primero de todos es que exista un feedback de satisfacción por parte del cliente. El segundo de ellos es que se escriban reseñas. Y el tercero es que se repita la compra, como podéis imaginar. Son tres fases fundamentales o tres etapas fundamentales dentro de lo que sería la fase de recomendación. Si alguna persona tiene problemas con el sonido, es su conexión. Salíos y volved a entrar. Vamos a verlo ahora en el embudo, puesto de una manera mucho más gráfica y más clara. El embudo tiene una fase en el marketing digital. Esto es un embudo de marketing digital. Tiene una fase en la cual entran todos los leads. Es la parte ancha del embudo, por donde nosotros vertemos el líquido y al final sale un chorrito por la parte de abajo, que es lo que verdaderamente nos interesa, que son las ventas. En esa primera fase hay una parte en la que intervienen tres canales de manera decisiva. Y respondo aquí de la manera más gráfica a la pregunta que os planteaba antes. En la generación de leads y, por tanto, en ese momento en el que se está produciendo la consideración y que tenemos el lead como protagonista, como alguien que está potencialmente interesado,
destacarían el email marketing, el SEM y el social media. Este es el momento donde se produce una mayor inversión porque lo que hacemos es invertir en medios para que entre mucho volumen y después vamos a ir filtrando. En una fase intermedia, en un nivel que podemos identificar como optimización de la conversión, intervienen dos elementos fundamentales, que son la web y el e-commerce. En una tercera fase en la que tenemos que buscar la repetición de la compra, como hemos visto hasta ahora, interviene sobre todo un servicio postventa. Y aquí hay que hablar mucho también de un marketing de producto. De un producto como tal, como sería la web, de que esté correctamente diseñado el funnel, que los formularios sean adecuados, cortos, que los pasos a dar sean sencillos, que el e-commerce funcione correctamente, las plataformas de pago y todo. Y también desde un punto de vista, ese marketing de producto, de todos los atributos relativos al site, sobre todo ese servicio postventa con el CRM, con el email marketing, buscando que se produzca una repetición de la compra. Y un último nivel en el que el elemento son las ventas, no porque la venta no se haya producido antes, sino porque alguien que es cliente tenemos que intentar que repita y se produciría una fase, un nivel en el que buscamos el aumento de ingresos. Es decir, fase de recomendación, de repetición de la compra para continuar aumentando los leads. El funnel también lo podemos medir, como lo veis en el esquema de al lado. Es decir, la parte amplia, la parte de arriba, es lo que llamamos el alcance, y a medida que vamos descendiendo de niveles vendría la efectividad. De esta manera, este sería también otro esquema clásico. Empezar con los banners, con el display, porque por lo general es el canal asociado siempre a la generación de marca, el que estaría en la fase de brand awareness. Pasaríamos a la fase de conciencia, que sería el SEO, SEM y el email marketing. Y atención, porque el social media estaría ahí en la difusa frontera entre ambos. Es decir, el social media formaría parte de la fase del brand awareness y también formaría parte de la fase de consideración. Por tanto, y por supuesto, tampoco tenemos que excluir que cualquiera de estos canales pueda estar en las otras fases, ¿no? El display puede estar perfectamente también en las fases de abajo, pero sería un display ya de respuesta, un display con un call to action, que no va tanto a la construcción de la marca. Preguntas y dudas que podáis tener hasta este momento. Paso a la siguiente web diapositiva. Y entre tanto, si, como os digo, que llegan con retardo las preguntas, las responderé a continuación. Vamos a empezar ya viendo los elementos, los diferentes componentes, y empezamos con la web. ¿Por qué? Porque la web, como os he dicho antes, es el epicentro de todo. ¿Y cuáles son los componentes de la web? Pues, en primer lugar, tendríamos el dominio, tendríamos también los hipervínculos, los banners, vídeo, formularios, animaciones y sonido. Estos son los elementos más clásicos y puede haber muchos más. Fijaos que el dominio es un elemento que tiene que ver con la marca. El dominio es la marca en sí misma y, por tanto, forma parte también del periodo o del momento de la consideración, pero forma parte del periodo de la consideración si alguien llega de forma orgánica al dominio. Y esto sería de una forma prácticamente casual, porque es muy difícil que alguien, o está muy bien indexado en buscadores, con unas palabras clave muy genéricas,
o que vaya a dar con el propio dominio. Y además no se haría de una manera masiva. Por tanto, la web tiene que ser, al final, el punto de aterrizaje de todos los canales que hemos estado viendo hasta el momento. En la web intervienen también elementos publicitarios, como son los banners, que pueden ser propios o pueden ser de campañas de terceros. Eso ya depende de la propia naturaleza de la web, de lo que sería la política de cada empresa. En la web están los formularios, en la web están las plataformas de pago, pueden estar integradas o pueden ser externas, por lo general siempre son externas porque dependen de terceros, de entidades financieras generalmente. En la web puede haber sonido, puede haber enlaces a otras páginas. En definitiva, es algo mucho más complejo que un mero esquema. Como os decía, en la web, si lo comparamos con lo que serían una tienda física o un restaurante, un bar, es el escaparate de productos. Ahí es donde está el e-commerce, pero también puede ser una web corporativa. Os pongo un ejemplo muy clásico. Inditex y sus marcas, Zara, Bershka, etc. Inditex tiene una web corporativa en la que no se habla para nada de productos, no es un escaparate. Sin embargo, si nosotros nos metemos en Zara, lo único que vamos a ver es producto y no vamos a ver nada corporativo. Porque a través de un hipervínculo o de un enlace, la web de Zara nos llevará a la de Inditex, que es una referencia corporativa para inversores, en definitiva para stakeholders. Y la web, como os decía antes, conecta los demás componentes. Y su misión fundamental es que a ella llegue el tráfico y que ese tráfico, según el objetivo de cada empresa, se convierta. Y se convierta en visitas de una duración más larga o más corta, se convierta en ventas, en fin, cada empresa decidirá el objetivo que tiene cada uno. El display es la forma más antigua de comunicación que tenemos en el marketing digital. Es simplemente transposición al medio online de lo que serían los anuncios tradicionales. Y por lo general es un canal o un componente, pero permitidme que utilice la palabra canal, que nos permite dar a conocer la marca. Por tanto, como hemos visto, estaría dentro de la fase del awareness, aunque el display, vuelvo a decir, y entrando ya en todo el detalle, yo hoy en esta sesión os voy a mencionar simplemente un poco por encima lo que es cada uno de estos canales, porque tenéis asignaturas específicas para cada uno de ellos y ahí entraréis en el detalle. El display, como decía, es el objetivo dar a conocer la marca, pero si le colocamos un call to action, que es lo que quiere decir CTA, también nos sirve para generar tráfico para convertir. Es decir, yo puedo poner un banner. Los banners son, por lo general, clicables. Sería perder una oportunidad si no hiciéramos un banner clicable y que nos llevase a una web determinada. Pero los banners, además, son, sobre todo, un escaparate que da a conocer nuestra marca, pero que también nos tiene que llevar, su objetivo tiene que ser conducirnos a un website. En ese website puede ser un website de conversión, y generalmente hablamos de una landing, o puede ser algo en el que estemos haciendo una mera promoción y no nos interese ir más allá de ello. Pero en cualquier caso, buscamos siempre el que exista un call to action, una llamada a la acción. El modelo de compra más habitual del display es el CPM, es decir, el coste por mil. Si no lo hacemos en esta sesión, lo haremos en otra posterior, hablaremos de las métricas para que podáis entender un poco cómo funcionan las métricas y cómo se trabaja con los modelos de contratación de campañas publicitarias. En un
caso particular del display, que es a través de redes o de también el RTV, el Real Time Bidding, o compra programática, el modelo de negocio o el modelo de compra no suele ser el CPM, sino el CPC, el coste por clic. No os asustéis si ahora de repente empecéis a oír muchos acrónimos referidos a los diferentes modelos de negocio y de compra de campañas, porque ya tendréis tiempo de asimilarlos y yo no pretendo que en esta sesión, que no está ni mucho menos dedicada a las métricas, os quedéis con todo. El email marketing hace que sea uno de los canales más antiguos del marketing. Llevamos trabajando con email marketing, la verdad que muchísimo tiempo, muchísimos años. Yo me atrevería a decir que es la prehistoria del marketing, que hubo momentos en los que parecía que iba a desaparecer porque el marketing iba a evolucionar. Y al igual que lo han hecho otros canales que sí que han evolucionado, el email marketing verdaderamente, cuando digo que es algo arcaico, no estoy exagerando porque no ha cambiado nada desde que se hace email marketing. Han podido cambiar los diseños, han podido cambiar los estilos, han podido cambiar las personas y tantas cosas, pero el emailing como herramienta sigue siendo exactamente igual. ¿Hemos aprendido cosas del email marketing? Sí, que no podemos hacer textos larguísimos, que esto no es una carta que la gente no se lee. Pero también depende de las circunstancias. Ahora mismo actuamos así. A lo mejor en un momento futuro la gente tiene más tiempo, quiere más información y se demandan correos mucho más extensos. Por lo general, el email marketing es marketing de resultados. Genera sobre todo leads y ventas, pero también se puede hacer un email marketing destinado a generar tráfico. Y por supuesto, yo quitaría el casi de la frase requiere casi siempre. Un código, un call to action. El email marketing siempre va a tener un call to action, pero por aquello de que a veces no lo lleva, lo dejo. Y es también una herramienta que se utiliza en los procesos de lead nurturing. Las redes sociales o el social media, no hay ni que decir que hoy día se convierte en el mayor activo que tienen las empresas. Cada empresa tiene su propio perfil de Facebook, de Instagram, de LinkedIn, perfiles corporativos y, como os decía antes, se encuentran en ese punto de intersección entre los medios propios y las propias redes sociales, porque las redes sociales las tenemos que considerar por su propia naturaleza como un canal verdaderamente independiente. En general, el objetivo de las redes sociales sí que es muy variado, depende del momento en que se encuentre cada empresa, de la fase. Puede ser generación de tráfico, puede ser generación de ventas. Fijaos, cuando hacemos una campaña en Facebook, podemos poner, como antes José decía, aunque él lo decía para los buscadores, pero también en las redes sociales podemos poner optimización o puja condicionada a la conversión y, por tanto, estaríamos hablando de ventas, por ejemplo, o de leads. Y en las redes sociales no es ahí donde se produce la conversión, se produce dentro del site. Pero de alguna manera lo podemos ligar a ello y de alguna manera también podemos decir que las redes sociales tienen un objetivo que va encaminado también no solamente a la comunicación, sino también a generar más ventas. Por lo general, en redes sociales siempre, y también aquí quitaría el casi de la frase, se busca siempre un call to action, porque sería absurdo perder la oportunidad de clicar. Hay redes sociales como Instagram en las que el call to action es muchísimo más explícito. Es cuando nos encontramos un anuncio en medio de de todos los posts, de todas las noticias que vemos, y encontramos un call to action tipo ir al perfil de Instagram, o si lo encontramos en las historias del día, por ejemplo, en ese caso, por lo general lo que nos están diciendo es que busquemos más información.
y al final nos acaban llevando al perfil en cuestión. Son un elemento clave en la comunicación de la empresa para posicionar la marca. No en vano las redes sociales intervienen ya en la fase del conocimiento de marca, del brand awareness, como veíamos antes. Son un canal de contacto con los clientes, un canal además privilegiado que la empresa tiene que aprovechar y sobre todo con ese tipo de clientes o esos perfiles más millennials que están más habituados a interactuar con las redes sociales. Además, tienen la gran ventaja de que permiten generar un feedback bidireccional y esto es clave para la empresa para poder adecuar su oferta y mejorar sus conversiones. Y el tráfico que generan las redes sociales puede ser directo o indirecto, aparte de que si ya estamos pensando en las redes sociales como instrumentos de captación, ni qué decir tiene que una de las mejores segmentaciones que podemos encontrar en estos momentos es la de Facebook, porque las personas que están en Facebook rellenan una serie de datos, de información que el propio Facebook nos pide como datos obligatorios, con lo cual ya tenemos una segmentación muy precisa. Y por otro lado, también está, al ser campos obligatorios, nos permite afinar bastante, más allá de que luego todos sabemos que la gente miente y que da datos que no se corresponden, como la fecha de nacimiento. Normalmente la gente tiende a quitarse años. Y esto luego lo vemos cuando hacemos segmentaciones en campañas en Facebook que nos fallan y decimos, pero si estoy yo dirigiéndome a mi tráfico, pues porque hay mucha gente que miente con la edad y al final es un problema. No mienten, sin embargo, con el género y hay mucha gente que comparte datos de aficiones o de información más específica y cuando alguien lo comparte voluntariamente nos da una información más fidedigna, muestra también interés y esa información nos permite hacer una segmentación muchísimo más efectiva a la hora de facilitar conversiones. El SEM se basa en la compra de palabras clave, pero como os decía antes, no solamente en buscadores. Os recuerdo que también el SEM, la compra de palabras en buscadores, de esos anuncios de pay-per-click en las redes sociales, Facebook Ads, por ejemplo, y no solamente Facebook, porque también podemos hacer en YouTube, en Twitter, en Instagram, etcétera, lo podemos incluir dentro del SEM. Pero la terminología clásica nos lleva, porque lo lleva incluido en la palabra, a hablar sobre todo de buscadores. El SEM sobre todo tiene importancia porque cubre aquellos huecos allá donde no llega el SEO, porque el SEO está asociado normalmente a palabras clave genéricas como la marca, genéricas no, palabras como la marca y además, si se puede, a alguna palabra clave genérica, pero no a todas. Aquellos sitios o aquellas palabras genéricas que están cubiertas por el SEO, pues nos van a ahorrar muchísimo presupuesto porque no vamos a tener que invertir en SEM, pero aquellas donde no lo estén, pues también nos obligará a invertir en el SEM como alternativa. El SEO no solamente es que aparezcamos en los buscadores, lo que llamamos el posicionamiento orgánico, sin pagar, aparecer en las mejores posiciones, y sobre esto hay toda una disciplina creada, sino también todo lo que está relacionado dentro del website que nos ayuda a posicionarlo, como sería el caso de los blogs. El blog forma parte del website, pero es verdad que es un elemento que va aparte. No entra dentro de los mismos componentes. Y si, por ejemplo, vosotros os ponéis a crear un sitio pues, con una herramienta, por ejemplo, como puede ser WordPress, veréis que el blog es un módulo aparte. No viene integrado en sí mismo en un blog, en un website, aunque después arriba pueda aparecer el enlace, la pestaña de enlace o el link al blog. El objetivo es
posicionar palabras clave relevantes para la marca a través de contenidos que vamos a ir escribiendo en el blog, y se busca que esos contenidos tengan tráfico, por tanto tienen que ser contenidos relevantes e interesantes. No redactar un texto y meter ahí a capón todas las palabras clave que se nos antojen interesantes. Además, en torno al SEO gira también todo lo que tiene que ver con el marketing de contenidos, pues por lo que os acabo de comentar. Pero lo que tenéis que tener muy claro es que el SEO siempre es una herramienta de largo plazo. Por tanto, una startup, un proyecto nuevo, no pongáis en un plan de marketing el SEO como una herramienta que va a generar el tráfico. El SEO siempre va a ser una herramienta que vamos a tener que ir trabajando desde el primer momento, pero de la cual no vamos a ver resultados hasta que pasen muchos meses. Y aquí llega el famoso marketing de afiliación que a los alumnos les trae un poco por la calle de la amargura, porque no es fácil de entender ni de explicar así en una única sesión. Pero voy a tratar de hacerlo lo más comprensible posible para vosotros. El marketing de afiliación tiene su origen en todo el inventario no vendido que tenían las páginas y también en las dificultades que tenían sitios pequeñitos, sitios de nicho, para colocar, para vender ese espacio publicitario. En este caso, no era el invendido. El invendido normalmente pues son las páginas que tienen mucho tráfico, que venden espacio publicitario y que siempre se quedan muchos sin vender. Normalmente el promedio de ocupación publicitaria de un espacio, con excepciones, ronda el 30%. Lo que se hizo fue tratar de gestionar ese espacio no vendido, todo ese inventario que no se vendía, a través de una red. Una red que lo centraliza todo, que compra o que llega a un acuerdo, mejor dicho, con... Aquí no hay compra, como harían las redes, sino hay una gestión del espacio publicitario de esos sites que vamos a denominar publishers o afiliados. Y por otro lado, hay personas, anunciantes al otro lado de la plataforma que están intentando vender, publicitar su marca y que llegue a un segmento muy de nicho de usuarios que están en esos sitios o que están incluso en la profundidad de los contenidos de los sitios importantes, pero a los que no llega el gran público. Y para que resulte atractivo, se va a pagar a través solamente por resultados obtenidos. Es decir, yo como anunciante, para mí sería una cuestión harto difícil ponerme en contacto con 200 sites en los cuales quiero que mi publicidad se vea y, por tanto, lo que hago es hacerlo a través de una plataforma que me lo centraliza, que me da una interfaz, una tecnología que me permite gestionarlo. Yo a final de mes le pago a esa plataforma y esa plataforma es la que luego va emitiendo factura afiliado por afiliado para que vayan mostrando la publicidad. Esto es lo que sería una plataforma de afiliación contado de una manera muy superficial. Las plataformas de afiliación no solamente tienen el modelo display, que es su origen, sino que también hay afiliados que tienen bases de datos y hacen email marketing, hay afiliados que hacen SEO, hay afiliados que hacen SEM, es un SEM y un SEO indirecto por lo general, no suele empujar por la propia marca de los anunciantes, y prácticamente en el programa de afiliación caben todos los canales que estamos mencionando ahora. Al final se paga única y exclusivamente por resultado conseguido, es decir, puede ser por un CPL, coste por lead,
puede ser por una venta, coste por adquisición, podría ser por cada venta que se realiza, un coste por order, podría ser un porcentaje del total de las ventas que se generan, un revenue share, etcétera, pero siempre ese resultado. Por eso es por lo que digo antes que en sentido estricto el único marketing de resultados que hay es el marketing de afiliación y no el marketing de buscadores. Pero esto sería una discusión bastante tonta y estéril, que no lleva a ninguna parte, simplemente para que haya gente fanática de si esto es performance marketing o no. Esto es clarísimamente performance marketing porque aquí no se paga nunca por impresiones servidas, por tráfico, y rarísima vez se hace por interés en la publicidad, es decir, por el clic. Pasamos a otro elemento que sería la analítica web y diréis, y ya lo hemos comentado antes, ¿por qué es importante la analítica si en realidad no es un canal? Bueno, no es un canal, pero son herramientas que nos permiten conocer cómo es el tráfico, cómo es el usuario, de dónde viene, a dónde va, por dónde navega y sobre todo es clave para entender bien nuestro Customer Journey, para entender bien en qué fase se producen los agujeros dentro del colador, del embudo que os he contado. ¿En qué momento el embudo se convierte en un colador y se nos escapan los usuarios? ¿Y dónde se producen las conversiones? Lo mismo os he contado antes del mobile marketing, que como disciplina en sí se justifica por las propias características del dispositivo, pero no porque realmente el mobile tenga que diferir tantísimo en cuanto a todas las herramientas que intervienen en él del marketing tradicional en la web, sino simplemente por las propias características del mismo. El inbound marketing, sobre todo, son técnicas que se consideran no intrusivas, es decir, imaginaos que estáis leyendo un artículo y en medio pues estamos leyendo un artículo que habla sobre las bebidas refrescantes y en medio vemos un enlace que habla de la Coca-Cola, pero no la menciona directamente, pero que si nosotros clicamos nos lleva directamente a la página de Coca-Cola. Pues esto sería una técnica no intrusiva porque no se nos muestra la publicidad como tal, sino que lo hace de una manera muy sutil, que no es agresiva y por tanto hace que el usuario pueda estar más predispuesto a comprar el producto o a convertir. Es muy interesante, pero no la consideréis nunca como una herramienta para generar grandes volúmenes de tráfico ni de conversión. Lo bueno que tiene es que es una herramienta que nos acompaña desde el principio hasta el fin del ciclo. Y el CRM, como os decía antes de una manera muy gráfica, es lo que la óptica os envía esa carta el día de vuestro cumpleaños con el descuento, pero llevado al ámbito digital trabajamos con herramientas que pueden ser herramientas gratuitas o herramientas de pago. Y en cualquier caso, lo que sirven es para optimizar y para gestionar esa relación que tenemos con nuestros clientes, pero también sirve para gestionar la relación con los stakeholders. Y parte de un CRM puede ser la intranet de una empresa en la que se pueda gestionar las agendas de los comerciales, que es una de las funciones clásicas del CRM. Voy a entrar muy por encima en la parte de medición, KPIs y analíticas porque os quiero mencionar solamente una parte que afecta a los canales, a los momentos en los que se encuentre dentro de las diferentes etapas cada canal y a las interacciones de todos los canales, porque estamos hablando de que hay canales que intervienen en todas las fases, hay canales que solamente intervienen en una fase y al final se produce la conversión y viene el eterno dilema de a qué canal atribuir
la conversión y, por tanto, a la hora de hacer una estimación de costes, de resultados, de hacer un ROI, por ejemplo, un retorno de la inversión, saber verdaderamente qué es lo que aplico a cada uno de los canales. Lo primero de todo es decir que medir por medir no, y es que en marketing digital podemos medirlo todo en tiempo real, cosa que no ocurre en marketing offline, aunque podamos utilizar herramientas que nos permitan medir y transponerlo al mundo o al medio digital, pero también decir que hay que medir y medir lo necesario. Cuando tenemos muchísimas métricas, muchísimos datos, nos perdemos y no vemos realmente lo que es importante. En primer lugar, vamos a diferenciar lo que es una medida. Una medida no es más que el resultado de cuantificar datos, que es algo único y específico. Por otro lado, métricas son combinaciones de múltiples medidas y a menudo de proporciones. Y lo que vienen a hacer es representar a través de un cálculo matemático mediciones que resultan de un valor derivado. Por último, y esto es lo que se confunde, métricas e indicadores o KPIs. Están los KPIs cuyo nombre significa Key Performance Indicator, es decir, están asociados o vinculados a objetivos, por tanto, correlacionados con otros valores del proceso. Esto es muy importante que lo tengáis en cuenta, porque lo mencionábamos ya en la primera sesión. Una métrica, obviamente, es una medida, un KPI es una métrica, pero ni una métrica ni una medida son KPIs. Solamente si están asociados a un objetivo, los podemos denominar como tal. Los KPIs pueden ser de dos tipos. Por el origen de la información serían primarios, que facilitan siempre una información original, y cuando se obtienen a partir de los primarios, es decir, cuando están elaborados, hablamos de secundarios. En cuanto a la relevancia de la información, hablaríamos de variables clave, que son variables básicas, y también de indicadores complementarios, que son aquellos de uso menos frecuente, pero que siguen estando asociados a un objetivo. Las características de los KPIs, siempre la primera, la más importante, es que estén asociados a un objetivo. 2, que sean medibles. 3, que sean alcanzables. 4, que sean relevantes, que tengan continuidad en el tiempo. Y como principales KPIs de marketing, os voy a mencionar que los asociados a conversión suelen ser los click-through rates, es decir, cuántas veces se hace clic en una creatividad respecto a todas las impresiones que se sirven, conversion rate, impresión a registro, impresión a venta, clic a venta. Bueno, creo que ahora mismo os los menciono para que os suenen por primera vez, digáis cuando lleguéis al tema de métricas que los habéis visto, pero honestamente no es el momento ahora de pararse a definir cada uno de ellos porque tenéis que aprender muchas más cosas antes y en su contexto correspondiente. Sí que quiero hablaros de lo que os comentaba antes, de lo que son los modelos de atribución. Los modelos de atribución es una forma de determinar de una forma lógica, de una manera consistente y que verdaderamente responda a un interés de qué canal o canales están interviniendo de manera decisiva en nuestra conversión. Estos son los 7 modelos de atribución que define Google Analytics y que son los más extendidos. Son última interacción, último clic indirecto, último clic de AdWords, primera interacción, modelo lineal, deterioro del tiempo o según la posición. Pero hay otros muchos, es decir, no toméis estos
como los únicos. Y porque como yo ahora no voy a dar una clase de modelos de atribución, simplemente os estoy explicando un poco para que os suene y no os pille de nuevas, os cuento en qué momento tiene importancia cada uno de ellos, porque todo esto tiene que ver con las fases. De hecho, en estos gráficos que he puesto, hay siempre 4 barras que corresponden en realidad a cada uno de los modelos, a cada una de las etapas que hemos visto hasta ahora. La fase del conocimiento, la fase de la consideración, la fase de la conversión y la fase de la repetición. Y en cada uno de esas fases interviene uno o varios canales. Cuando hablamos de un modelo de último clic, es porque consideramos que el elemento decisivo, el que ha tenido más peso para que se produzca la conversión, ha sido el último canal o componente en el que se ha hecho clic. Esto no quiere decir que los anteriores no cuenten, pero le estamos dando relevancia solo por razones prácticas que pueden ser de cualquier índole al último clic. En el caso opuesto se encontraría el de primer clic. Es decir, consideramos que el primer clic ha sido el determinante y todo lo que ocurra después es irrelevante. El modelo que determina según la posición, lo que viene a determinar es que tiene mucha importancia el momento del brand awareness y el momento de la conversión. Y todo lo que pasa en medio es una mera repetición, recordatorio, que no tiene una gran incidencia. El modelo lineal, por el contrario, atribuye el mismo peso a todos los componentes y, por tanto, a todas las fases del proceso. Este sería el modelo que deberíamos de asociar a aquellos productos que tienen un periodo de consideración largo. Por ejemplo, un coche, en el que pesa tanto la publicidad como los buscadores, publicidad entiendo televisión, radio, offline, ATL en definitiva, buscadores, display, email marketing, affiliate marketing, etc. Este es un ejemplo de ellos. El declive en el tiempo lo que hace es que considera que a medida que nos vamos acercando al último clic, va teniendo mayor peso el canal. De esta manera va atribuyendo un peso creciente los canales partiendo de la consideración, que es el momento al que menos peso le da, le daría un poquito más de peso a la consideración, un poquito más de peso a la conversión y un peso mucho mayor a la conversión a venta o la repetición de compra. Y por último, podemos tener uno que no necesariamente repite este esquema, se basa en datos, mediante el cual, según la información que nosotros obtengamos, por ejemplo, de Google Analytics, de ahí la importancia que tiene como componente del marketing, que podemos atribuir un peso distinto a cada uno de los canales en función de la importancia que nosotros veamos según las conversiones que se están produciendo. Y dicho esto, yo voy a dejar aquí la sesión de hoy y voy a pasar a ver con vosotros en unos momentos lo que serían las diferentes respuestas que habéis dado, que como os decía antes, pues obviamente no puedo enseñar todas, no puedo mostrarlas porque sois muchos los alumnos que las habéis enseñado, que las habéis enviado y verdaderamente no tenemos tiempo para todos. Pero vamos a elegir alguna de ellas y lo vamos a ir viendo. Entonces, el planteamiento era el siguiente. Una marca de coches de gama media, por ejemplo, Peugeot, Ford, Citroën, va a lanzar un nuevo modelo al mercado para lo que ha preparado un plan de lanzamiento. El vehículo estará a la venta en septiembre, pero la campaña empezará en julio y se prolongará hasta noviembre inclusive. Tenemos que ver, de acuerdo con el Customer Journey, cuáles serían los canales que intervienen en cada momento, de qué forma y durante cuánto tiempo, justificando la respuesta.
Yo aquí os indico como recomendación que, dado que es una campaña que dura 5 meses, lo que os sugiero es que se haga un cronograma identificando en cada momento o en cada mes el momento del Customer Journey en el que se encuentra. ¿Vale? Esto es de Camila, este ejercicio, y dice que en el mes 1 se produce la conciencia. Los canales que considera relevantes son el PR, piensa en identificar los medios, etcétera. Bien, yo aquí voy a hacer una aclaración, y es que el PR para una marca de coches es ya lo suficientemente potente. Todas estas, he puesto adrede el ejemplo de un producto que siempre tiene un gran reconocimiento de marca, para que lo veáis de una manera mucho más exagerada, ¿no? Estos tienen todos siempre un marketing muy potente con un departamento de PR también muy, muy fuerte. En este momento, Camila considera que los online ads también juegan un papel fundamental, porque una vez que se identifique el target, pues ir a páginas web nos darían un gran posicionamiento de marca. Considera que el mes 2 es el momento de la fase de consideración y, por tanto, en este momento los canales que intervienen son el blog, el email marketing y los social ads. Bueno, el blog interviene en todo el proceso, no es solo, Camila, el momento de la consideración. El email marketing estaríamos ya en el proceso de la consideración, los social ads también, y por extensión, y no olvidéis el tráfico tan grande que tiene Google, sería el momento también de los ads en los buscadores, y por tanto hablamos de SEM en conjunto. Es el momento también del retargeting, de personas que entran, curiosean, lo ven, y después nosotros les vamos a estar recordando que está ahí ese modelo de vehículo. Considera que después, en el mes 3, se produce la compra. La fase de compra es cuando el usuario ya ha tomado la decisión de compra y decide llevarla a cabo. En el mes 4, bueno, y lógicamente los canales serían el website, la tienda física, etcétera. En el mes 4 se produce la retención, estrategia de canales, blog, newsletter y luego la recomendación. Bueno, aquí hay un error de base. Este error parte del hecho de que el periodo de consideración de un coche no son 3 meses, por mucho que sea un vehículo de gama media. A partir de 3 meses empieza ya la consideración y se pueden producir las primeras ventas, cosa que es cierto. Pero este periodo de consideración realmente dura más, dura de 3 a 6 meses. La segunda cosa en la que quiero incidir es que alguien que se compra un coche no se vuelve a comprar otro después, por tanto la retención está un tanto difuminada en este momento y no aplica el que hablemos de los canales en el 4.º mes ya, la retención. La retención empieza una vez que uno ya ha comprado el coche y es sostenida en el tiempo, pues con todo el servicio postventa. Y por otro lado, la recomendación igual. Una vez que uno ya tiene el coche, lo tiene que recomendar a otros. Y también es un recorrido de largo plazo y no se produce solamente en este punto. Otro ejemplo que me planteáis con el cronograma es empezar a hacer la planificación, la empresa. Empieza primero haciendo radio, televisión, prensa, es correcto, pero también os voy a decir una cosa, las campañas de televisión de los coches no suelen durar un mes, en algunos casos sí, pero suelen durar varios meses. Y por lo general la campaña también tiende a extenderse los 5 meses que dura esta campaña. En este momento no se considera hacer ninguna acción que sea propiamente digital, más allá de la publicidad, de lo que serían los ads.
es decir, display. El display, por el contrario, se para aquí y no es cierto, sería un error muy grande no extender el display a todos los meses que dura la acción. Porque aunque se parase la televisión, seguiríamos trabajando sobre todo las redes sociales de vídeo, como puede ser YouTube, como puede ser Vimeo, por ejemplo, y el display. Y eso sería una acción que duraría más en el tiempo. En el momento que se produce el lanzamiento, también tienen que estar activos los canales digitales, porque no nos sirve de nada empezar a hablar del coche si no hay una web en la que podamos mostrar más características del mismo. No os olvidéis que el tipo de publicidad que se muestra en los anuncios, los spots de televisión, son siempre anuncios muy emocionales, en los que no nos hablan del coche, nos hablan de la experiencia de conducir, van siempre por paisajes, nos quieren vender la imagen de una familia, en fin, una serie de componentes que no hablan verdaderamente del coche, del producto, y por tanto la web ya tiene que estar operativa. De manera que el e-commerce, el direct email marketing y la propia web tiene que estar presente desde el principio hasta el fin. Cuando el coche tiene una buena aceptación en el mercado o la empresa ha logrado una buena aceptación, vendrían los reviews, efectivamente, y esto, lógicamente, es difícil que pueda partir antes, pero también es verdad que va a venir bastante después de todo esto. Voy a enseñaros otros ejemplos que han planteado otras compañeras vuestras o compañeros y que os voy a, si me permite esto, abrirlo. Aquí tenemos otro ejemplo, en este caso basado en el Customer Journey. Lo que dice es, en julio el cliente quiere comprar un coche. Lo que ha hecho ha sido definir un poco como hacíamos el otro día con el ejemplo de la web de las PropTech. Cliente quiere comprar un coche, compra a su familia, sí o no, busca alternativas, es lo que plantea. En agosto, venta de coches de segunda mano. Creo que aquí no se ha terminado de entender muy bien el ejemplo porque ha ido haciendo un Customer Journey. Esto es verdaderamente lo que se estaba preguntando. Primero empieza con el offline. Como yo os comentaba, el offline en realidad se tendría que extender a toda la duración de la campaña. El SEO no. SEO ya estará indexado y si no, olvidaos del SEO porque en 6 meses que dura esta campaña no va a estar visible. Aquí el SEO va a venir siempre por la marca, el nombre de marca que ya lo tiene indexado. El marketing de afiliación tendría que estar presente desde el primero hasta el final, desde el primer mes hasta el último. Por tanto, no solo a partir del segundo mes, porque ya estamos hablando de una marca conocida, de una marca por la que se puede apostar. El blog y el pay-per-click, es decir, en realidad todas las acciones de marketing tendrían que estar presentes en todo momento. No limitarlo solamente a meses concretos. Aquí, por ejemplo, se habla del mail y del móvil. ¿Por qué el móvil solo en el último momento? El móvil también tiene que llevar una estrategia parecida. Os quiero ahora ya dar la palabra a vosotros para que preguntéis dudas que tengáis de todo lo que hemos visto en la sesión de hoy, más allá de que se compartirá con vosotros la presentación, tanto la de hoy como la de la semana pasada.
Teresa pregunta si califico la tarea enviada. No, no la voy a calificar. Os daré un feedback general explicando cómo sería un poco la campaña, pero no es una tarea que se califique. Cuando tengáis la asignatura, ahí sí que se os evaluará. El tutor correspondiente de la asignatura será el que os califique según el trabajo práctico que se presente. ¿Alguna pregunta más que tengáis? ¿Alguna duda? Si en este momento nos surgiese, sabéis que siempre a disposición para lo que queráis. Me la podéis preguntar directamente al correo o a través de la escuela, que me la transmitirán a mí. Bien, pues si no hay más preguntas, dejamos aquí, finalizamos la sesión y espero veros pronto.